Shabbat Shalom, familia, nuevamente. Shabbat Shalom. Bendito sea el nombre del Señor. El día de hoy estamos aquí. ¿Alguien sabe por qué estamos aquí? Porque hemos sido convidados a esta cita. Vale, muy bien. Javi, ¿por qué estamos aquí? Lo primero que se te venga a la mente. Porque Dios nos ha dicho, más o menos. Vale, muy bien. Bien, ¿no? Exactamente. Honrar ¿Alguien a los más? reyes. Para honrar al Rey de Reyes, Vale. gozosos, El gozo por gozo, exactamente. el día. Porque es su mandamiento, efectivamente, todo parte de allí. Nosotros al día de hoy no estuviéramos reunidos si no supiéramos que es una orden del Señor. Primeramente, ¿no? Nadie tendría esa buena idea de decir, vamos a reunirnos en nombre del Señor. Pues no. Primeramente estamos aquí por gracia del Señor, sabiendo que estamos reunidos para escuchar su palabra, porque es un mandamiento suyo, porque es el día en el cual el Señor ha designado que todo su pueblo en todas partes del mundo vendría a reunirse delante de Él, porque dice la Escritura, Él habita en medio de su pueblo. Él habita, Él vive en medio de su pueblo. Vive en nuestro corazón también. Efectivamente, efectivamente. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es manifestando que Él vive en nosotros, como dice Javi, y que nosotros vivimos en Él. Hay una porción que me encanta del Shir Hashirim, el Cantar de los Cantares, que dice, soy de mi amado y Él es mío. Soy de mi amado y Él es mío. Cuando yo me uní a mi esposa en matrimonio, no fue cuando firmé, no fue cuando nos dimos el anillo, fue cuando consumamos ese matrimonio, que fue cuando ella y yo dejamos de ser ella y yo, para empezar a ser uno solo. Cuando consumamos el matrimonio fue cuando nos unimos exactamente, tanto física, emocional, mentalmente, espiritualmente y mentalmente. Entonces, este día, tú y yo estamos haciendo exactamente eso. Eso no quita que en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, tengamos esta comunión con el Señor. Pero el día de hoy, dice la Escritura, que el pueblo es el cuerpo, siendo la cabeza el Señor. Por lo tanto, el Señor no es que vaya sin cuerpo, sino que el Señor ha establecido un cuerpo para sí. Y tú y yo, en respuesta del llamado del Señor, somos este cuerpo que complementa la cabeza y la cabeza complementa el cuerpo. Por lo tanto, este texto del Shir Hashirim, del Cantar de los Cantares, soy de mi amado y Él es mío, significa que estamos unidos para siempre. Que Él me pertenece y yo le pertenezco. Esta es la señal que tú y yo tenemos que tener cada día en nuestra mente. Cuando nosotros estamos juntos en la Kehilá, cuando venimos a hacer comunión los unos con los otros, bueno, pero qué de grandioso hay eso, qué de hermoso, qué de poderoso hay en esto. La Escritura dice, mirad cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos. ¿Se acuerdan de la palabra delicia que estamos escuchando en Bereshit? Que el Señor llamó Eden. ¿A qué? A este pequeño huerto que provino de la eternidad. Y Eden significa delicia. Por lo tanto, cuando los suyos vuelven a Él en el lugar donde Él ha designado para que habiten juntamente con Él, a ese lugar se le llama Eden, delicia. Mirad cuán bueno y delicioso es cuando los hermanos están separados, cuando los hermanos están en la diáspora, cuando están dispersos, cuando tienen problemas los unos con los otros, cuando están divididos, cuando hay el club de los abuelitos y de las abuelitas, de los tíos y de las tías, de los primos y los primos. Mirad cuán bueno, ¿se acuerdan lo que dice la Escritura del bueno, que también estamos viendo en Bereshit? Y le pareció al Señor esto bueno. Y le llamó Kehilá, lugar de reunión, pero no cualquier lugar de reunión, sino el lugar donde su pueblo, donde sus hijos, donde sus injertos, por así decirlo, se reúnen. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la Kehilá es el cuerpo del Señor.
Por lo tanto, así como nuestros cuerpos están llenos de injertos, los dedos, los tendones, las coyunturas, las manos, ¿sí me explico? Para que más o menos podamos ver esta metáfora de la que habla la Escritura y lo podamos traer a la realidad. Cuando tú y yo venimos a la comunión, es como si el cuerpo del Señor se estuviese completando. Ahora dirás, bueno, pues aquí somos poquitos, pero yo quiero que tú sepas que en cada parte del mundo, en cada Shabbat, donde haya una quejilá, donde haya un lugar de reunión, hay muchos y muchos hermanos, poquitos como nosotros. La Escritura dice, no temáis manada pequeña, ¿no? No temamos manada pequeña. Nosotros pareciéramos que somos pocos, pero de poquito en poquito se llena el cantarito o el barrilito. Y de poquitos en poquitos, hoy día Shabbat, vamos conformando este hermoso, glorioso cuerpo del Señor. Mirad cuán bueno, que al Señor le pareció bueno, y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en una unidad, sabiendo que el fin de la unidad es Yehoshua. El fin de la unidad es nuestro Señor. Él es el propósito como un fin, y Él es el fin de todo propósito, por el cual tú y yo nos reunimos en este día. ¿Te habías puesto a pensar esto alguna vez? De esta forma, cuando tú y yo asistimos aquí, estamos diciendo, Señor, bendito seas, o sea, lleno de injertos seas. Nuestro deseo es que sigas teniendo más injertos, que más personas se añadan a tus brazos, que más personas se añadan a tu cuerpo, a tus piernas, a tus extremidades, Señor. Así como el día de hoy nosotros estamos siendo la uñita más pequeña del dedo, Señor, que hay otras personas que conformen el dedo completo. Qué preciosidad, ¿no? Que nosotros podemos entender que somos el Señor en esta tierra. Somos el reflejo del Señor en esta tierra. Si alguien pudiese conocer al día de hoy a Dios, será por ti y por mí. Será por la luz, que Él es la luz y nosotros somos los reflectores de esa luz. ¿Sí me explico? Si alguien pudiese conocer que esta luz no es propia. La luz de la luna, ¿ustedes creen que es propia de la luna? ¿Han visto cuando la luna destella y es preciosa, con esa luz, esa intensidad, esa luminosidad que tiene la luna? Pues esa luz no proviene de la luna. Esa luz científicamente está comprobado que es una parte del reflejo de el sol, que refleja en ella y la hace pensar que se está cargando de tanta luz. Pues a medida de lo posible nosotros vamos entendiendo que el Señor permite que nosotros seamos estas lunas, que alumbramos el satélite, ¿no? Que alumbramos este satélite que alumbra el planeta Tierra. Somos llamados luminares del mundo. Esto es lo que justo en la Parashat Yitro el Señor estaba enseñándoles a su pueblo, a no traspasar los límites del cerco de la Torá, a no traspasar los senderos, a no traspasar el perímetro. ¿Han visto que cuando hay algún incidente policíaco, cuando que está implícito la seguridad de la población, de la ciudadanía, ¿qué hacen los policías? Ponen cercos, ¿no? Y ponen prohibido el paso, y ponen el sello, ¿no? Policía nacional o policía municipal. Cuando hay una catástrofe, cuando se está cayendo una parte del techo abajo, cuando hay algún incidente, ¿qué es lo primero que hacen los policías? Cercan, ponen límites. ¿Para qué? Para proteger a la ciudadanía, para que no pases tú y te vayas a quemar, o te vayas a enterrar algún objeto, o te vaya a caer algún objeto, de una manera más gráfica. Esto es lo que el Señor estaba hablándole a Moisés y a todo el pueblo cuando le dijo, no permitas que nadie suba a este monte. Señor, pero tú habitas en este monte. Claro, pero todo aquel que decida traspasar ese límite y quiera subir a adorarme a mí, morirá. Qué gran disyuntiva, ¿no? Es una grande controversia que el Señor diga, el que quiera venir a adorarme va a morir si traspasa este límite. El que quiera honrar mi nombre, el que quiera glorificar mi nombre, va a morir si traspasa este límite. Pero Señor, entonces, ¿quién sería capaz de poder traspasar ese límite para adorarte?
Pero lo que el pueblo en ese tiempo y en ese momento no estaba pensando era en lo siguiente: si tú no traspasabas el límite, si tú no traspasabas el sendero, si tú no traspasabas el cerco, estabas honrando al Señor de esa manera, obedeciéndole. Interesante, ¿no? No tenías tú que subirte y ponerte del otro lado del cerco para adorar al Señor, sino que no subiendo y quedándote de este lado donde el Señor te había puesto, era de la forma en la cual Él había determinado que lo ibas a adorar. Sí, porque su presencia iba a bajar, ¿no? En ese momento. Claro. De hecho lo dijo. Entonces, al día de hoy hemos conocido que a este cerco, esta línea, este perímetro trazado, se llama Biblia, se llama Torah, se llama instrucción, el cual está llenos y llenos de cercos, pero lo que no nos van a limitar, porque no es que nos limiten. El Señor no nos dio sus mandamientos ni sus leyes para que tú y yo nos sintamos sofocados y para que tú y yo nos sintamos como que, es que no vamos a tener vida, sino para protegernos de lo que no es vida. Estamos viendo en Bereshit, en Génesis, que cuando la caída del hombre, lo que era vida se convirtió en ¿qué? En muerte, porque ellos decidieron comer supuestamente de la vida, porque eso es lo que le habían dicho, con esta cizaña, con esto es lo que le sembraron: no morirás, sino vivirás. Entonces, al final, el hombre y la mujer comieron de la vida, pero esa vida, ¿qué les trajo? Muerte. Es increíble, ¿no? En esta gran paradoja que al día de hoy la gente como no puede entender. Y la gente le echa la culpa a Eva, y la gente le echa la culpa a la serpiente, y le echa la culpa, y hasta se imagina una manzana como tal. ¿Sí me explico? Ya le pusieron hasta género al fruto, una manzana, una manzanita. Bueno, pues que entendamos que a lo que al hombre le pareció vida fue muerte. Hay caminos que al hombre le parecen vida, pero su final es camino de muerte, de destrucción. Al día de hoy, el Señor nos ha dado la Biblia para que sepamos verdaderamente lo que es vida, lo que hay vida en ello. Cuando tú y yo celebramos Shabbat, cuando tú y yo celebramos las fiestas del Señor, cuando observamos en guardar los mandamientos, cuando aguardamos la dieta que el Señor manda en Levíticos 11 correctamente, cuando empezamos a ver que miles de cosas, ¿no? Estamos viendo que esto tiene que ver con vida, no tiene que ver con muerte. Entonces el Señor les dijo: si ustedes traspasan el lindero, este sendero, este cerco, morirán. Seguramente hubo gente que dijo: es que yo quiero adorar al Señor, es que yo quiero estar en su presencia, voy a desobedecer su voluntad y voy a subir allí y estaré con Él. ¿Se acuerdan lo que hablamos a la mañana de Babel? Que sucedió lo mismo. ¿Cómo que no voy a volver allá? Si yo de allá vengo, pues por mis propios medios y por mi propia voluntad trataré de volver allá. ¿Y cuál fue el resultado de esta acción? La deshonra, la disociación, la dispersión, la confusión, la traición y nuevamente la rebelión para con Adonai. Familia, pero oye David, pero no íbamos a ver a Samuel. Esta parashá Yitro está tan pegada con Samuel que ahorita mismo nos vamos a dar cuenta. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Vamos a retomar desde el 10, un capitulito antes de la parte 2, y vamos a entender por qué es tan necesario poner énfasis y atención a esta instrucción que dio el Señor cuando le dijo: no traspasen la línea, no traspasen el sendero, no traspasen este cerco, porque es para su vida, es para su protección que les estoy diciendo que no lo hagan. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 10, y dice: luego el Señor le habló a Samuel y le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl. Ya entendimos, la semana pasada estuvimos escuchando realmente la traducción y el sentido de lo que significa esto, porque hay muchas traducciones que dicen: me arrepiento. Pero la Escritura misma dice que el Señor no es hombre para mentir y mucho menos para arrepentirse. O sea, que a Él le causaba un gran pesar
un gran sentir de forma negativa el haber hecho al rey Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se quedó muy molesto. Yo siempre pensé que se había molestado con Dios Samuel, ¿no? Anteriormente. Sí, en la literalidad del texto, oye, porque es que hay otros textos, otras traducciones que dicen, y Samuel se molestó mucho. Entonces te da a pensar que Samuel se molestó mucho de lo que el Señor le había dicho, o sea, que Samuel se había molestado con el Señor. En la literalidad del texto y en el contexto que estás leyendo dices, oye, este Samuel, vaya, qué desatado era, ¿no? Qué carácter de este hombre, qué temperamento. Pero cuando entramos en el contexto original y no en el literal, nos damos cuenta de que el Señor le habla a Samuel. Samuel estaba en su casita, o yo qué sé, igual estaba ya visitando a otra comunidad, y el Señor le habla a Samuel y le dice, Samuel, quiero hablar contigo. Me pesa haber hecho esto con Saúl. Samuel no sabía lo que estaba sucediendo, no sabía todavía. Y le dice, Samuel, Saúl no ha cumplido mis estatutos, ha desobedecido mis órdenes, y la verdad es que se ha apartado de mí por completo. Entonces Samuel se molestó con Saúl, como diciendo, otra vez, ay, no, Señor, este hombre, ¿qué le pasa? ¿Qué tengo que hacer para que este hombre entienda, Señor? ¿No es así? A la mañana siguiente, después ya, dice la Escritura, ¿no? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo creo que el Señor le dijo, tranquilo, Samuel, relájate, porque vemos y vamos a ver a continuación que cuando el Samuelito se enojaba era de armas tomar. Era una persona brava, era una persona que tenía un celo por Dios santo, era una persona que como Pinhás, el mismo celo que hubo en Pinhás, habitaba en Shemuel. A la mañana siguiente madrugó para ir al encuentro de Saúl, pero ya se había relajado, había aceptado ya el mensaje del Señor, había dicho, qué pesar tengo porque este muchacho era prometedor, ¿no? No solo por la belleza, la altura y los atributos que pudiese tener este hombre que el Señor le había dado, sino porque pensé, hablando como Samuel, pensé que podía ser la voluntad del Señor, pensé que este hombre iba a hacer lo que le correspondía. Que iba a responder. Entonces, con esa tesitura y con esto en mente, Samuel se fue acercando y madrugó para ir al encuentro de Saúl, pero ¿saben qué? Para su desgracia, no de Samuel, de Saúl, le avisaron los del pueblo que éste se había ido a Carmel y que allí se había levantado un monumento, pero un monumento para sí mismo, en memoria de sí, y que luego, dando un rodeo, había continuado hacia Gilgal. Lo voy a leer en otra versión. Temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl y alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. ¿Qué pasó con este hombre? En su propio honor. Saúl, en el momento que tomó la decisión de perdonarle la vida al rey, de perdonar lo mejor que tenía el rey, sabía que ya había sido desechado por completo. Él sabía que ya se había puesto en una rebelión en contra del Señor. ¿Qué era lo que le quedaba hacer? Levantar algo con sus propias fuerzas. Erigir un monumento. Autoglorificarse. Efectivamente. Y vas a ver lo que sigue aquí. Entonces Samuel fue a donde estaba Saúl, el cual le dijo, o sea, cuando Saúl vio a Samuel, Saúl le dice, que el Señor te bendiga. Ya he cumplido la orden del Señor. Mira lo que dice Proverbios 30:20. Así procede la adúltera. Come, se limpia la boca y afirma, nada malo he cometido. Proverbios 30:20. Todo tranquilo, todo sereno, todo campante, le dice, el Señor te bendiga. Samuel, qué bueno que vienes. Ya he cumplido la orden del Señor. Y Samuel, en completo silencio,
le dice, ¿qué significan entonces esos balidos de ovejas y esos bramidos de toros que estoy escuchando? Respondió Saúl, los han traído de Amalec. Así todo orgulloso, ¿no? Los han traído de Amalec, contestó Saúl, porque la gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecerlos el sacrificio. ¿A quién? Es brutal lo que dice, ¿eh? Al Señor tu Dios. A Hashem tu Elohim. A Hashem tu Elohim. No está diciendo a mi Señor. Para ofrecérselo a mi Señor. Víctor, he traído esto para ofrecérselo al Señor. A mi Señor, ¿no? He traído esto para ofrecérselo a tu Señor. Hombre, Denotando así desbarcándose. que no era Señor de Saúl. Porque si hubiese sido Señor de Saúl, no hubiese valido de oveja ni bramido de toro. ¿Sí me explico? No hubiese nada que sacrificar al Señor más que su propia obediencia. He cumplido, hubiese podido dicho Saúl. He cumplido. No quedó nada, Samuel. Mira, ven, vamos a dar un paseo tú y yo. Allí había ovejas, increíblemente gordas, listas para ser trasquiladas y para sacar un buen dinero. Allá hubiesen unos bueyes, pero todo quedó reducido a polvo, cenizas, no quedó nada, tal y como mi Señor me lo encomendó. Otro contexto, ¿no? El otro lado de la moneda hubiese sido. Pero ¿qué sucedió? Que le dice todo lo contrario. La gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecérselos en sacrificio al Señor tu Elohim. Pero hemos destruido lo demás, lo que no nos pareció de nuestro agrado, de nuestra conveniencia. Calla, le dice Samuel, calla, que te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche. Le interrumpió Samuel. Habla, respondió Saúl. Quiero que se imaginen esto en su cabecita y que ustedes más o menos vayan haciendo como una imagen, así como, como si fuese una serie, una película. Yo quiero que ustedes vean esta conversación. Samuel interrumpió lo que le estaba diciendo Saúl y Saúl le dijo, habla. Samuel le dijo, te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche. ¿No te consideraba tú acaso de poca importancia? Preguntó Samuel. ¿Se acuerdan lo que dijo Saúl antes de ser rey? ¿Pero yo, rey? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. De hecho, provengo de la familia menos importante de todo Israel, ¿no? De la tribu menos importante y dentro de la tribu de la familia menos importante de Israel. ¿Quién soy yo? Y Samuel le recuerda sus propias palabras. ¿No te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser jefe de las tribus israelitas y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. ¿No te bastó eso, Saúl? ¿No te bastó la confianza, el honor, la posición que el Señor te había dado para que tú fueras rey y Señor sobre el pueblo de Israel? Ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de destruir a esos pecadores amalecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor? Le pregunta Samuel. Y Saúl contestó. Miren lo que responde, ¿eh? Yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que Él me encomendó. Vamos a repetir Proverbios 20:30, 30:20. Así procede la adúltera. La adúltera, ¿saben quién es una adúltera? La que no es fiel, la que es infiel, o el que es infiel, el que no es de fiar, el engañador, exactamente. Esas son las características de una persona adúltera. No es de confianza, es infiel, no te puedes fiar de su palabra. ¿Y qué otros atributos tendría la persona adúltera? ¿Hay engaño en ella o en él? ¿En esta persona hay engaño? Fíjate que el hecho del adulterio hay maledicencia. Efectivamente. Hay maledicencia.
Y le dice con toda la tranquilidad: Samuel, nada malo he cometido. He hecho lo que el Señor me dijo. Y hay descaro ahí. Hay descaro en una persona adúltera, hay descaro. Yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí, dice, y cumplí la misión que Él me encomendó. He traído prisionero a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Acaso Él le dijo eso? Proverbios 30:20. ¿Acaso esa fue la instrucción del Señor? Y mira lo que dice: pero la tropa se quedó con las ovejas y los toros, y lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor tu Dios en Gilgal. Lo vuelve a repetir: el Señor tu Elohim, Hashem tu Elohim, no mío. Pero esta misma excusa se la había dado ya anteriormente a Samuel. ¿Saben cuándo? Cuando se adelanta a sacrificar antes de la guerra. Es que tuve miedo porque el pueblo me estaba presionando y el pueblo empezó a desertar. Otra vez, el pueblo ejercía más autoridad sobre Saúl que la que Saúl pudiese ejercer sobre el pueblo. O sea, no tiene control. Él no tenía control alguno. ¿Saben por qué? Una persona sin temor, dice la Escritura, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Una persona que no tiene temor del Señor es una persona insensata, es una persona necia, es una persona tonta, es una persona que no tiene sabiduría alguno para tomar decisiones o para hacer tal cosa. Si este hombre hubiese tenido sabiduría, temor al Señor, hubiese actuado con sabiduría, se van a quedar los que se queden. Yo voy a esperar lo que me dijo Samuel y no sacrificaré nada hasta que venga Él. No importa por cuánta presión me pongan. Oigan, si eran como 12,000 y un solo hombre, 2 hombres el Señor utilizó para reventarlos todos, a Jonatán y a su escudero, ¿qué pasó allí? ¿Sí me explico? Y esta vez lo volvió a hacer. Pero la tropa se quedó con las ovejas y los toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor tu Elohim en Gilgal. Entonces Samuel le dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios de holocausto. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Y aquí es donde vamos a hacer una pausa y vamos a hablar acerca de esto. Nuestras buenas intenciones no le agradan al Señor si no están alineadas a su voluntad. Si están dentro del parámetro del cual el Señor estableció que tú y yo podíamos estar, entonces todo lo que sume o todo lo que se añada sumará. Será de bendición. ¿Sí me explico? Todo lo que tú y yo podamos hacer en esta comunidad, reuniéndonos en Shabbat, que sea para la gloria del Señor y no traspasando sus mandamientos y sus órdenes, va a sumar. Que si cantamos un par de alabanzas a la mañana y un par de alabanzas al cerrar la reunión, ¿eso sería malo delante del Señor? No, porque no transgrediría ninguna de sus leyes. Al contrario, nos animaría y diríamos: ya quiero que termine para que alabemos al Señor. Si compartimos los alimentos entre enseñanza y enseñanza, ¿creen que sea malo delante del Señor? No. Más alineado a lo que el Señor te está diciendo. Bajo el parámetro que el Señor nos ha indicado que debemos de hacer, reunirnos, guardar Shabbat, tener comunión los unos con los otros, perseverar en el partimiento del pan y en la comunión los unos con los otros, todo lo demás que nosotros podamos hacer sin traspasar esto será de gran bendición y de gran ventaja y de gran ayuda. Todo lo que tú y yo tengamos pensado hacer que esté fuera del parámetro divino, créeme que vamos a terminar mal. Va a terminar en una consecuencia, va a terminar en un castigo, en una reprensión. Por lo tanto, pongamos mucha atención a lo que nos dice el Señor por medio de Samuel. El Señor le agrada más que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Se agrada tanto en la obediencia y en prestar atención a sus palabras que en los sacrificios y los carneros gordos. Que la mejor de tus ofrendas, que la mejor disposición que tengas tú en ayudar a los de allá afuera, dando tu dinero, tu ropa, tus zapatos, ayudando al que lo necesita,
Le agrada al Señor, claro, pero ¿sabes lo que le agrada más y le honra más? Que tú le adores y le sirvas verdaderamente como Él demanda. Entonces Samuel le dijo eso. Tanto peca el que se rebela contra Él como el que practica la adivinación. Sépase que no hay diferencia. El que dice alguna mentira que el que está en fornicación es lo mismo delante del Señor. ¿Sí me explico? El que tú agarres y robes un chiclito a alguien que mató es lo mismo delante del Señor. O sea, lo que pasa es que lo que se considera ahí es la raíz del por qué llegaste a hacerlo. No el fin o el asunto final, sino qué fue lo que hubo en tu corazón para que transgredieras la Torá. Eso es lo que está intentando examinar Samuel. ¿Qué es lo que sucede en tu corazón, Saúl? Quiero que sepas que al Señor le agrada más que se le obedezca que las buenas intenciones. Quiero que sepas, Saúl, que el que se rebela contra el Señor peca de igual manera como peca el que practica la adivinación. Es semejante a quien adora a los ídolos. Semejante es a quien adora a los ídolos que aquel que desobedece al Señor. Se está hablando de adivinación y está hablando de idolatría. Y ambos es lo mismo, una represalia en contra de su propia vida pecando con el Señor. Y dice, y como tú has rechazado sus mandatos, ahora Él te rechaza como rey. Oye, yo no voy a confiar, a depositar mi confianza en una persona que a cada rato se muestra que no es digno de confianza. ¿Sí me explico? O sea, yo no puedo, esto a mí me quedó anteriormente en una de esas enseñanzas, dice, yo no puedo confiar en alguien que se queda con los cambios. Los cambios, las vueltas. Estaba jovencito, me acuerdo. Y a veces, muchas veces agarramos y decimos, bueno, que son 50 centavos, es un pesito, no me voy a decir nada. Pues cuando esta persona dijo, no se puede confiar en una persona que se queda con los cambios, yo me acordé, yo dije, es que yo me quedo, pero no es como intencional, sino que así sea un centavo, 20 centavos, 50 centavos, bueno, pues estoy hablando, me trasladé a ese momento, en México los centavos, aquí son céntimos, así sea 1, 2, 3 céntimos, que sean las vueltas, se devuelven. En el trabajo, luego a mí me mandan a comprar cosas, y son 2, 3 céntimos de regreso, y agarro y me dicen, ¿pero qué haces? Pues dándote tus vueltas. ¿Pero cómo? No, quédate con eso. Digo, eso es diferente a que yo me lo tomo por mi propia mano, ¿no? Y agarra y dice, no, quédatelo ya, seguramente para la otra. Le digo, bueno, lo que tú digas, pero yo te traigo aquí tus vueltas. Entonces, que entendamos, ¿no? Que esto que es mínimo se puede convertir en algo máximo. Una persona que no hay de confianza. Porque tú has rechazado el mandato del Señor, ahora el Señor te rechaza como el rey de Israel. ¡Wow! Eso es brutal, ¿eh? ¿Sabes qué, Saúl? Por no haber devuelto esos 3 céntimos, que era nada. O sea, ¿qué le costaba a Saúl? Chicos, no traigan nada. Oye, Saúl, que para el Señor, el Dios de Samuel, no traigan nada. Mátenlo todo. Él sentadito, ¿no? Limándose las uñas. Era el rey. Él tenía la última palabra, el pueblo no. Limándose las uñas. ¿Qué es eso? Hey, Abimelech, ¿qué pasó? No, que nada. Quiero ver que le mates. Eso era lo que tenían que hacer. Asegurarse de haber cumplido o de cumplir la voluntad divina. No tenían que hacer nada más. Por lo tanto, esos 3 céntimos le costaron su reinado. Que otra persona de su propia sangre no se siente en el trono. Y que su nombre como rey sea olvidado para siempre. En el sentido en el sentido malo. Porque un rey, sea bueno, sea malo, siempre se le va a recordar, ¿no? Aquí tenemos unos reyes que a algunos se les recuerda por cosas más o menos buenas y a otras por no tan buenas. ¿No es así? Suele pasar. Se les rememora. Pero oye, qué mejor que se te conmemore o que se te recuerde por algo bueno. Y como Saúl ya sabía lo que se le venía, él tomó la decisión de hacerse una estatua del mismo. O sea, algo que representase el reinado de Saúl.
Qué fuerte, ¿no? Él ya se había adelantado. Antes de que Samuel llegara, Saúl ya sabía, ya sabía. Lo he regado, lo he vuelto a hacer. Como cuando tú y yo a veces fallamos en cositas. No puede ser, lo he vuelto a hacer. Pero ¿en qué estabas pensando, David? No, yo a veces me hablo en tercera persona. ¿Qué estabas pensando, David, cuando lo hiciste? ¿Qué te costaba, no sé, dejar eso en su lugar o decir la verdad? A veces, ¿no? Que de repente nos pasa en esos 5 minutos que nos agarran como en curva y dices tú, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pues yo creo que en esa locura agarró a este hombre y dijeron, a ver todos, con los motines se agarraron todos, vamos a hacer una escultura que les recuerde que yo soy su rey. Ya sabía Saúl, claro que ya estaba Saúl. Y mira lo que les dice Saúl. Pero yo te ruego, perdón, el 24. Entonces Saúl les dijo a Samuel, sí he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y tus instrucciones, pero tuve miedo de la gente y atendí su petición. A ver, pasé por alto la orden de aquel que da y quita la vida, y aquel que tiene un mensajero el cual puede dar y quitar la vida también. Ya verán por qué lo digo. Inclusive el que me honró como rey. Claro, pero tuve más miedo de la gente y atendí su petición. Ahora mira lo que dice el 25. Pero yo te ruego que me perdones, que perdones mi pecado y que regreses conmigo a adorar al Señor. Yo te ruego que me perdones y que regreses conmigo a adorar a mi Señor. Y mira lo que le dice Samuel. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor y ahora Él te rechaza como rey de Israel. No voy a tener más parte contigo, o sea, no voy a coludirme con tu maldad. Mucho menos delante del pueblo sabrán que yo tengo algo que ver contigo, como si yo aprobara, ¿me explico? Como si yo aprobara las locuras que estás haciendo, tu rebeldía, porque eso me haría a mí cómplice. Por eso dice arriba, tanto se peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. O sea, tanto pecó ya Saúl por rebelarse en contra del Señor, como pecaría Samuel por coludirse con él y hacerle, bueno, hijito, no pasa nada, no pasa nada. El chamaco te está escupiendo la cara, te está golpeando, está pisoteándote, tu hijo, y tú, ay, hijo, pero ¿qué pasa, mi niño? Y pegándote y golpeándote y haciendo de las suyas, ay, mi niño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso qué pasa? Ay, lo peor que pueden hacer, apapachar el pecado. Como bien decía Víctor la mañana, nuestros hijos son hijos, no son dueños de nosotros ni son nuestros padres. El Señor nos los ha permitido para tener, ¿qué? Una responsabilidad divina para con ellos. Yo a mis hijos no puedo permitirme apapachar sus iniquidades, sus maldades. Tengo que corregirlos, es mi responsabilidad, porque si no el Señor me lo va, no es que me lo vaya a echar en cara, sino me lo va a recordar cuando mi hijo me esté faltando a mí el respeto. Y el Señor me dirá, por cuanto no hiciste lo que tenías que hacer, ahí está la consecuencia. O peor, ¿no? ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? Exacto, era lo que iba. O peor. Los hijos de Elí, una persona que sabía, claro, que sus hijos estaban en pecado, que sus hijos estaban haciendo las cosas increíblemente mal, estaban haciendo cosas atroces, ni siquiera en contra de ellos, sino en contra del Señor mismo, y que no tuviese el carácter, la valía y el temor del Señor para exhortarlos, para reprenderlos, para ponerles una buena, ¿no? Si era necesario. Dice la Escritura, con vara corregirás al muchacho, tranquilo, que la vara no lo matará, sino salvará su vida de la muerte. Eso lo dice la Escritura. Él nos dice, es que el Señor nos dice de qué manera nosotros debemos corregir a nuestros hijos. También dice que no debemos de dar con ira. ¿Me explico? Airados, o sea, no debemos disciplinar y corregir a nuestros hijos, porque entonces no estaríamos cumpliendo la voluntad del Señor, sino con tranquilidad, con mucho amor de parte del Señor y con toda la intención de que nuestros hijos puedan darse cuenta de que gracias a lo que ellos están haciendo, que no atendieron, que estaba mal, entonces yo los estoy corrigiendo. Voy a dar un ejemplo. Si yo veo que mi hijo por primera vez está haciendo algo que está mal, obviamente no voy a ir con palo, o sea, con la vara, a corregirle. Le voy a explicar, Eli, hijo,
esto está mal, esto te puede hacer daño, esto no es correcto, con esto puedes hacer, se le explica. Ya se le dijo, se le amonestó. No puedo yo venir a darle porque él no sabía. Pero cuando ya hay una amonestación, cuando ya está sabido el niño de que eso está mal y él va y lo hace, entonces hay una represalia, hay una reprimenda, hay una consecuencia para esa acción. Y mi deber y mi responsabilidad es hacerle ver a mi hijo que esa acción tiene una consecuencia. Y de así yo estoy cumpliendo con mi parte con el Señor, que estoy honrando y cuidando lo que el Señor me ha prestado, que es mi hijo. Y así el Señor, por medio de esa corrección y disciplina, se da cuenta, o le hace ver a mi hijo que le estoy amando, porque no estoy permitiendo que él se destruya. Inclusive estás asegurando el futuro de ese chico. Efectivamente. En este versículo que dice, instruye al niño en el camino del Señor, y aun cuando éste se hiciere viejo, no se apartará de él. En la instrucción va la corrección. ¿Sí me explico? No es tan solo de llenarlo de palabras, o llenarlo de frases, o llenarlo de escritos en la instrucción a nuestros hijos. El Señor nos habla por medio de este versículo que en nuestro diario vivir, en la forma que nosotros caminamos, nuestros hijos deben de caminar, siempre y cuando sea alineado a Él. Allá va la instrucción a nuestros hijos, y aun cuando estos fueron viejos, no se apartarán del Señor, porque ellos sabrán cómo conducirse, ¿no? Entonces, de esta manera es la cual nosotros vamos a honrar al Señor. Yo no voy a apapachar el pecado de mi hijo, porque me haré su cómplice. Y delante del Señor le estaré diciendo, Señor, amo más a mi hijo que a ti. Y eso no puede suceder jamás. Señor, es que me duele. ¿Cómo le voy a dar en su culete? Como dicen aquí, en su culete, en sus nalguitas. ¿Cómo le voy a dar? Le va a doler. Bueno, no le des algo que seguramente sea doloroso por un momento, pero que luego le haga recordar aquí. Porque a ti quizá no te vaya a doler físicamente, pero te va a atormentar más adelante aquí, ¿no? El muchacho necio es vergüenza para sus padres, dice. El muchacho desobediente, el hijo desobediente, es deshonra para sus padres. Sí, precisamente por eso en la mañana, bueno, en mediodía decíamos, ¿no? El hecho de quebrantar la voluntad de ese pequeño no es en función a destruirlo y hacerle un inútil. No. Un, es enseñarle. Sino que al contrario. Hay que enseñarle realmente lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y le dice entonces, yo te ruego por favor, Samuel, que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le dice. Le respondió Samuel, porque ese es el proceder de la adúltera. Come y bebe y dice, aquí no ha pasado nada, yo no he hecho nada malo. Proverbios 30:20. Vamos a recordar este Proverbios a lo largo de la semana. ¿Qué les parece? Porque muchas veces inconscientemente actuamos así. Una mentirijilla piadosa, una acción blanca, algo que no tiene, no es tan malo, ¿no? Quiero que tú y yo, cuando estemos haciendo, cuando hayamos hecho, nos acordemos de este Proverbio 30:20. Después de comer y de beber, la mujer adúltera dice, me limpio, aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. No sé de qué vas. No sé qué es lo que me estás diciendo. Samuel volvió, dice, Samuel se volvió para marcharse, pero Saúl lo agarró del borde de su capa y se la desgarró. O sea, de no te vayas. No te vayas, dice. Entonces Samuel le dijo a Saúl, de esta misma manera el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel. Te lo ha quitado para entregárselo a un compatriota tuyo que es mejor que tú. Más digno que tú, dice. Que es más digno que tú. Porque Elohim, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es un simple hombre para arrepentirse, lo vuelve a decir, y ya arregla el versículo de arriba, el de me arrepiento por haber no, le da pesar que este hombre esté reinando sobre su pueblo, que este hombre insensato, este hombre escaso y falto de sabiduría, falto de carácter, esté reinando sobre su pueblo, me causa pesar, ¿me explico? Me causa pesar que esta persona, teniendo lo que tiene, esté actuando de esa forma. ¿Me explico?
Sí cambia ahí el contexto. Y mira lo que dice aquí abajo, ¿eh? Yo he pecado, repitió Saúl, pero te ruego que ante los ancianos de Israel y ante todo el pueblo me sigas respetando como rey. No he entendido nada. Apariencia, orgullo. ¿Me explico? O sea, es que imagínate que llega un hombre que sabes y está enterado de que Dios le habla y te dice, Dios te ha destituido y tú solo te preocupas de tu posición en la sociedad. Claro, de su honor, del orgullo. No te digo que él ya sabía que estaba súper mal, que estaba caminando en contra de la voluntad del Señor y agarra y hace un monumento en honor a él para que diga, es que esto quedará sentado. De Bueno, que malo que haya el rey, claro, o sea, me van a recordar. Y aquí ya no solamente habla del monumento, porque lo dice, te ruego que ante los ancianos de Israel, te ruego, te suplico, que ante los ancianos de Israel y ante todo el pueblo me siga respetando como que todavía soy rey, porque sigo siendo rey. El Señor me lo ha quitado, pero al día de hoy lo sigo siendo. Así que vuelve conmigo para adorar al Señor tu Dios. Tú, Dios, otra vez. Samuel volvió entonces con Saúl y éste adoró al Señor. Y luego Samuel ordenó, y aquí viene lo que estamos hablando, de que era el portavoz y la manera de acción, la ejecutar del Señor. Traigan a mí ante mí, Agag, rey de Amalek. Y Agag se presentó muy tranquilo, yo me lo imagino a Agag caminando, todavía con su ropaje, todavía yo creo que hasta Saúl le habría dicho, bueno, pues sigue con tu coronita, sigue con tus capas, sí, tú sigue, tú tranquilo. Agag se presentó muy tranquilo ante Samuel, pensando que ya había pasado el peligro de una muerte amarga, pero no había conocido a Samuel, porque no había conocido al Señor. Pero está a punto de conocer al Señor porque estaba Samuel allí. Y Samuel era la imagen, la voz y la acción del Señor en ese momento. Samuel le dijo, con tu espada, le empezó a recordar, dejaste sin hijos a muchas mujeres, pues igual que ellas quedará tu madre. Y sin más, no le dijo palabra alguna. Agarró Samuel, tomó una espada y descuartizó a Agag. ¿Saben qué significa descuartizar? No solamente le cortó no solamente lo apuñaló, no solamente, ya se está riendo la jefita, ya sí sabe. No solamente le enterró en la yugular, lo descuartizó. En pedazos. En pedazos. O sea, delante de todo Israel, delante de las personas que había perdonado y de lo que le había parecido mejor a Saúl dejar, Samuel dijo, esta es la voluntad del Señor. Esto es lo que se debió hacer con este sujeto. Su muerte pudo haber sido más linda. Un flechazo, un palazo en la cabeza. Inclusive con dignidad en medio de la batalla. Con dignidad, exactamente en medio de la batalla, pues él defendiendo su posición. Después se fue a Ramá y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque le causó mucha tristeza que el Señor le hubiese pesado haber hecho rey Saúl sobre Israel. La molestia no era para con Saúl. Aquí ves que Samuel no es que lo odiara y lo despreciara y el coraje que él sintió fuera algo espontáneo, visceral. Samuel le quería, le apreciaba. También su pesar era ese, ¿no? De que ya tantas veces le había dicho, vuelve el Señor quiere esto. Efectivamente. ¿Sabes qué pasa? Que ya, yo creo que ya veía Samuel iniquidad en el corazón de... Ya es que efectivamente, efectivamente, de hecho, no sé si ustedes recuerdan, en el estudio pasado, estuvimos viendo características de una persona que está fuera de la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan? Personas que están caminando en contra de la voluntad del Señor. Que sí, al final dice, el título de la primera parte del verso 1, dice, el Señor rechaza a Saúl, ¿no? Pero
el contexto original no es que el Señor le rechazara, sino que Saúl rechazó al Señor. Este es el contexto y así se debería llamar originalmente. Saúl rechaza al Señor, porque sus acciones, sus pensamientos, sus decisiones, todas fueron en contra del Señor, en contra de su voluntad, y mostrando así en sus palabras, el Señor tu Dios, para el Señor tu Dios, ora delante de mí el Señor tu Dios, que no era Dios de Saúl. Y es que al final, donde hay pecado, el Señor no. Pues es que, claro. Entonces, ese término de el Señor rechaza, no es tanto como es lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? De ese estornudar del Señor así de... ¿no? Es que no puede. O sea, porque ese bufar, de hecho, cuando tú vas al originario y buscas, cuando habla del enojo del Señor, encuentras esa parte de decir, es que Él no puede, es una alergia, vaya. ahora, por eso está este texto que dice, es que el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pues es parte de lo mismo. Porque una persona, ¿De dónde sale eso? porque una persona que practica el pecado, es que haya dos olores allí. ¿Me explico? No es que haya dos entes en esa misma persona. Es que dice la Escritura, te vuelves esclavo de lo que sirves. Y si una persona se ha vuelto esclavo del pecado, pues es un pecador. ¿Sí me explico? No puedes amar a dos amos. No se puede. Y entonces el Señor te hacen ver, ¿no? Te dice, es que el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dice la Escritura que la furia del Señor está contra los que cometen pecado. No así para los que se apartan de su pecado y se vuelven al Señor. Porque entonces sabrían que el olor y la peste del pecado se habrán ido por medio de la muerte y la resurrección de Yahushua y de una vida evidentemente transformada. Entonces el Señor dice, yo siempre te vi a ti. ¿Me explico? Sino que la ira, el juicio y todo lo que está por venir iba a caer para ti. Por cuanto tú estabas abrazando el pecado. Pero ahora que te has arrepentido y que das frutos dignos de arrepentimiento, quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado. La cuestión es de que yo no podía tener comunión contigo a causa de tu pecado. Porque yo no comulgo con el pecado. Para que nos quitemos este pensamiento de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. No. Mientras el hombre esté pecando, el Señor no le puede amar. Es que mira, es tan simple como lo que estábamos viendo al mediodía, ¿no? Es que el Señor ama a Adán y porque le ama, pues le pasa por alto la transgresión. No, puede ser, o sea... Hay una repercusión. Es que el Señor odia el pecado de Adán, pero ama tanto a Adán que no pasa nada. ¿Qué fue la retribución? Eso no es amor, ¿no? Es que no sería, exactamente, no sería amor. Exacto. Entonces, para que entendamos y concluyamos con esto. Como tú decías hace rato con respecto a los hijos, si tú les pasas por alto lo que están haciendo, sabiendo tú que está mal, a lo mejor ellos no saben que está mal, pero tú sí sabes que está mal, les estás pasando por alto, pues no los estás amando. Y fíjate que esa transgresión es todavía doblemente mala, Sí. con repercusiones más graves, porque tú, cuando ya es un chico grande ya no puedes hacer nada, por eso dicen mientras puedes, ¿no? Mientras tengas autoridad, por eso, ¿no? Pero fíjate nada más, el hecho de que tú omitas el corregir al muchacho y que formes en su carácter la posibilidad de hacer lo que él quiera, al rato cuando ese chico caiga en una ¿cómo se llama? En una situación y salió avante o lo que sea, pero al final de los finales el Señor te va a pedir cuentas por él. Claro, el Señor te va a pedir cuentas. Vas a sufrir el daño de ver a tu hijo sufrir porque no lo corregiste mientras tanto, pero después vas a tener también tu propia Al final de cuentas el mal es para ellos y para Claro, nosotros. mira, dice Lucecita, por eso es importante enseñar desde pequeños y ser honesto. A los niños, cuando son grandes, tienen muy buenos principios. Efectivamente. Claro. Por Efectivamente. eso estas ondas de los lecheros, los reyes magos, Sí, es enseñando a mentir, ¿no? a mentirles, a vivir engañados, dice Lucecita. Pero entonces Dios ve cómo atraerte a Él, claro. Sus derechos. Acuérdate que la manera de que el Señor te atraiga a Él es por medio del Evangelio. Cuando tú conoces tu estado de pecado y tú aceptas realmente y das testimonio de que eres pecador y eres consciente, tomas una decisión, o permanecer en el pecado o
ser limpio de tu pecado por medio de Cristo. Entonces, cuando tú tomas esa decisión, te das cuenta de que el Señor de tal manera te amó que permitió que te dieras cuenta de cuán pecador y sucio eres para poder acercarte a Él, que aún así te limpió y ahora sí te permite que te acerques a Él. Claro. Esa es la forma, me explico, porque se pudiese entender que el Señor no te ama o que no ama a los pecadores. No es así. No, yo no me atrevo a decir que el Señor ama a los pecadores, sino que el Señor ama a su creación. Claro. Y que es tanto su amor por la creación del Señor Que se dio a sí mismo. que Él mismo puso el remedio para esto. Por lo tanto, el Señor desprecia el pecado. Es como si pensamos que el Señor puede haber una manchita en el Señor, ¿me explico? Que puede haber una manchita en su vestidura, o que el Señor por acá nos está ordenando que hagamos esto, pero el Señor está haciendo otras cosas. Por eso siempre se maneja ese término de la alergia, ¿no? Porque cuando una persona tiene una alergia, y David lo sabe perfectamente, no puede evitar, no, y aunque quiera, o sea, no va a poder dejar de hacer lo que tiene que hacer. Claro. Y ante el pecado el Señor tiene alergia, ¿entiendes? La paga del pecado es la muerte. Sí. Para que se acabe esa alergia, tiene que morir. Claro. Hay otro ejemplo también muy actualizado que ya desde hace años también está, el famoso transgénero ahorita, ¿no? Es que Dios los ama, aunque sean así, que no puede ser. ¿Apagado todo el tiempo? Sí. Vale. Fíjate, Se hizo la luz. y esta parte de, es que el Señor me ama como yo soy. Sí, yo nací gay porque Dios me hizo gay, o sea, Dios me hace. Pues sí, pero aquí lo que nosotros realmente tenemos que entender no es lo que yo piense, es que es mi criterio, es que esto es lo que yo opino, sino qué es lo que opina Dios a través de esto. O sea, la Escritura, que maldito el hombre que se acuesta con el otro hombre, que tiene relaciones sexuales con hombres, lo mismo con mujeres. O sea, esto es una persona que está desinjertada, es una persona que no tiene parte con el Señor. Pero ¿qué sucedería si estas dos personas quisieran volver al Señor? Pues tendrían que desvincularse, me explico, tendrían que arrepentirse y tendrían que volverse a Él, dando obras dignas de arrepentimiento, como tú y yo lo hemos hecho. Esto no es algo nuevo, esto no es algo diferente, ni es que el Señor haya mandado algo nuevo, sino que la voluntad del Señor está desde el principio, pero está en nosotros, así como en Saúl, hacer caso omiso de ello. Está en nosotros el pasar por alto la voluntad del Señor y hacer mi propia voluntad. Yo creo que es también responsabilidad de los padres, que Claro. si no educan correctamente a los hijos, por eso los hijos se desvían y empiezan Claro. a tomar otros caminos porque no están siendo bien guiados. Efectivamente. Entonces yo creo que, como se dice, no hay ni lesbianas ni homosexuales, sino lo que hay es descuido de los padres, cómo guían a los hijos. Sí, o sea, lo que hay es una deshonra al Señor constante y continua. Así que familia, pues entendamos, quedémonos con esto. Al Señor le place más que tú y yo le obedezcamos, como lo que vimos en la Parashá Yitro. Era de más honra el no traspasar el límite para adorar al Señor que traspasar el límite para subir a adorar al Señor. Entonces, familia, no traspasemos los límites que el Señor está estableciendo y que ha establecido, porque en esos límites hay vida, en esos límites hay libertad. Por ejemplo, si tú vas en el mar, generalmente está boyado el mar, tiene boyas. Esas boyas, ¿qué es lo que delimitan? Si hay peligro por fosas, o pozas, creo que se llaman. Por pozas, peligro por pozas, esas pozas que te puedes caer en una de ellas y te pueden tragar, o que hay una corriente que a partir de esa parte de perímetro te va a jalar, y ese límite a ti te da la libertad de poderte mover a su alrededor, ¿me explico? Te da hasta te permite ponerte al límite, ¿me explico? Solo que ya si tú vas buscando estar al límite, puedes saber que el límite es una delgadita línea, que muchas veces quizá la boya se vaya un poquito más para allá por la marea y que la poza esté justamente unos 10 metros antes de la boya. No sé si me estoy dando a entender, pero si tú sabes que en este perímetro puedes andar libremente, pues entonces te da el conocimiento de libertad. Por eso dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y yo por eso siempre digo, yo nunca me había sentido tan libre como ahora que conozco que tengo límites.
porque los límites a mí me dan libertad y me dicen hasta dónde puedo llegar. Y también me dice qué sucede si yo traspaso esos límites. El Señor nos ha dicho que si traspasamos esos límites, ciertamente pereceremos. Porque significa que el límite es más allá de lo que el Señor pueda decir, te apartaste de mí. Prácticamente estás retando a Dios, ¿no? Estás retando al Señor, estás yendo en contra de estar con el Señor. Y así podríamos pasarnos toda la tarde diciendo miles y miles de ejemplos y de ejemplos gráficos para que podamos entender. Familia, Shabbat Shalom, un abrazo y buena semana. Y bueno, estamos empezando un nuevo mes, ¿no?, en este calendario occidental. Así que tenemos la oportunidad de que en esta nueva semana podamos honrar al Señor pese a las circunstancias que estemos pasando. Que nos acordemos de que Él siempre se mantiene cerca. Pero si nosotros tratamos de mantenernos lejos, pues el Señor nos dejará. Pero que también recibiremos la debida retribución debida a nuestro extravío. Claro. Shalom Alejem, familia, un abrazo, saludos a todos, los amamos, los extrañamos mucho y que el Señor nos siga bendiciendo cada día. Shabbat Shalom.